Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я, Норма Пенсадо, посол Мексики в Российской Федерации. Я очень признательна, что вы присоединились к нам сегодня, когда мы запускаем программу, которую посольство Мексики организовало в честь 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Мексикой и Россией, состоявшегося 11 декабря 1890 года. Un aniversario siempre nos convoca a la reflexión. Con gusto podemos constatar que estos 130 años de relaciones entre México y Rusia han sido fructíferos. A lo largo de los años hemos mantenido un diálogo político de alto nivel. Nuestro intercambio cultural ha sido intenso y rico. Nuestro intercambio académico y la cooperación científico-técnica se han fortalecido y enriquecido a lo largo también de estos años. Vemos con gran expectativa que nuestra relación económica tiene nichos de oportunidad para aumentar nuestro comercio y nuestras inversiones. Hasta antes de la pandemia, el turismo había venido creciendo en ambos sentidos de manera consistente y constante. Lamentablemente, pues por razones de todos conocidos, ahora esto se ha frenado, pero confiamos en que una vez que las condiciones lo permitan, esta tendencia se habrá de recuperar. Queremos ver más y más rusos en México y más mexicanos en Rusia. México y Rusia son dos países que son grandes actores globales. Estamos comprometidos en el fortalecimiento del multilateralismo. Sabemos que los grandes problemas globales solamente podemos enfrentarlos a través de la cooperación en búsqueda de soluciones globales. Confiamos en que Rusia, país socio y amigo, será un aliado con quien podremos tener un diálogo abierto y permanente durante nuestra membresía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En suma, podemos decir que tenemos una relación sólida, sustentada en una larga historia y que tenemos un futuro promisorio. Desde la Embajada de México hemos querido marcar esta fecha con la presentación de un programa cultural conmemorativo. De hecho, quiero hacer público aquí un agradecimiento a todo mi equipo que ha trabajado mucho y de manera muy entusiasta para poder llevar hasta todos ustedes este programa que hoy estamos inaugurando. El programa va a durar desde hoy 7 de diciembre hasta el próximo viernes 11 y verán ustedes que es un programa variado y con contenidos muy diversos y muy interesantes. Ustedes podrán ver durante estos días ballets folclóricos, conciertos, conversatorios, entrevistas, exposiciones de una diversidad de temas. Por ejemplo, podrán escuchar las aventuras de artistas rusos del teatro Vakhtangov, que nos van a hablar sobre cómo todo el trabajo que tuvieron que hacer para montar una obra sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Podrán escuchar desde los ojos del gran maestro, el chelista mexicano Carlos Prieto, sus visiones sobre, en aquella época, la Unión Soviética, y de sus visiones sobre los grandes músicos. Él es un apasionado de Chostakovich. Investigadoras mexicanas nos hablarán de la gran contribución que hizo la embajadora Alexandra Kollontai cuando estuvo en México y el gran trabajo que hizo por la relación bilateral. Ellas analizaron los diarios de Alexandra Kollontai y es realmente muy interesante escuchar sus estudios, sus apreciaciones sobre estos diarios y esta contribución. Tendremos desde la visión de una investigadora rusa el conocimiento sobre el gran aporte que hizo el científico ruso Yuri Knorosov sobre el desciframiento del alfabeto maya. En fin, no les voy a decir todos los detalles del programa porque es mejor que ustedes mismos lo descubran. Ustedes pueden ver todos los detalles en el link que aparece en pantalla y esperamos que ustedes
tengan la curiosidad y tengan el deseo de acompañarnos en todas estas actividades que hemos preparado con mucho gusto, con mucho interés y con mucho cariño para todos ustedes. El programa cerrará el día 11 de diciembre, que es la fecha específica del aniversario, con un magno evento que será la inauguración por parte de nuestros respectivos vicecancilleres, el embajador Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, y el embajador Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quienes darán por inaugurada una interesantísima exposición sobre documentos de archivo que proviene precisamente de los acervos históricos de las dos cancillerías de México y de Rusia y que nos muestran momentos claves, momentos específicos que documentan precisamente la historia de nuestra relación bilateral. Esperamos que esto sea realmente de su agrado y de su interés. Yo ahora me toca introducir esta presentación del programa cultural con el inicio, que es una conferencia del investigador mexicano Enrique Arriola Wok, que nos habla sobre un capítulo poco conocido pero muy interesante de la relación entre México y Rusia, que es el restablecimiento de nuestras relaciones en el 1942. En aquellos tiempos complejos a nivel mundial, nuestras relaciones se habían visto interrumpidas, pero Enrique Arriola nos lleva de la mano y nos muestra cómo, a pesar de todas estas tribulaciones, siempre México y Rusia encontraron las maneras de ir hacia adelante, y todo este trabajo culminó con el restablecimiento de estas relaciones en 1942, que ha continuado de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Enrique Arriola es catedrático investigador egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido investigador invitado también aquí en el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, ha sido director del Acervo General de la Nación en México y director del Acervo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue también consejero cultural aquí en nuestra embajada en Moscú. Es autor de numerosas obras y además él ha sido un gran promotor del intercambio entre las universidades. Actualmente él colabora desde la Universidad Veracruzana en un programa de intercambio con diversas universidades rusas. Sin más, los invito a que se queden con nosotros, a que participen de este programa, que lo disfruten, que disfruten ahorita de la presentación de Enrique Arriola y que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias. Spasiba большое. Da svidaniya. Viva México y viva Rusia. Da здравствуйте México y da здравствуйте Россия. Agradezco a la embajadora de México, Norma Pensado, por la invitación a participar en el festejo del 130 aniversario de las relaciones entre México y Rusia. Creo que las celebraciones convocan ánimos y actitudes diversas. La conmemoración de un aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas puede abordarse como un acto protocolario, pero también como un ejercicio de reflexión que nos permita adentrarnos en la significación e implicación de la relación diplomática entre dos naciones. Para que la celebración no quede en lo formal, unamos la reflexión que siempre nos remite a un principio, a una historia, con el presente, con las perspectivas que ofrece ese conocimiento que se ha acumulado a través de los años. Los documentos de nuestros archivos históricos nos permiten conocer diferentes momentos en la relación entre México y Rusia. Los primeros nos remiten a la época novohispana, cuando en 1773 se tiene noticia del avance de los exploradores rusos sobre la costa norte del Pacífico. Información esporádica
sobre el Imperio ruso sigue constando en los acervos, manifestando el interés recíproco en establecer relaciones diplomáticas. Esta voluntad es manifiesta, por ejemplo, en 1866, cuando el representante de la corte de San Petersburgo manifestó el deseo del zar Alejandro II de apoyar materialmente al gobierno de Benito Juárez para combatir a los franceses. La actitud del imperio zarista sirvió de base para el avance de las conversaciones. Los documentos adquieren nuevo tono y se tornan más regulares. Se presentan análisis sobre el imperio ruso y sobre las ventajas de establecer con este relaciones amistosas y comerciales. Las conversaciones sostenidas entre los representantes de ambas naciones en distintas capitales europeas conducen finalmente al establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1890. En la última década del siglo XIX, Rusia comenzó a vivir un periodo de agitación política y social que se agravó en 1904 por la guerra emprendida contra Japón. La derrota de Rusia significó un triunfo para el movimiento político antizarista. La guerra y la inestabilidad política derivada de ella mostraron una de las características del pueblo ruso: la paciencia. El poeta Rilke, durante su estancia en San Petersburgo, escribió que Rusia fue la realidad y a la vez la intuición profunda y cotidiana de que la realidad es una cosa distante que viene con infinita lentitud hacia los que tienen paciencia. El poeta solo corroboraba lo ya señalado por los escritores rusos, quienes sostenían que la base de esa sociedad se sustentaba en el orgullo de obedecer. En contraste con esta afirmación, los representantes mexicanos en San Petersburgo plasman en sus informes el límite de esa paciencia y el desvanecimiento de ese orgullo como signos inequívocos del derrumbe de la sociedad zarista. En estos informes, relativos a las revueltas de inicios del siglo XX, están presentes las descripciones que encontramos en la literatura decimonónica, de manera particular la plasmada por Gogol en su obra titulada Nevsky Prospekt. Llama poderosamente la atención cómo, a semejanza de Gogol, los informes atraparon el ritmo de la avenida. La Nevsky, sin duda, es la protagonista, el sujeto clave de la literatura y de los acontecimientos que relatan los encargados de negocios de México, Ramón G. Pacheco y Carlos G. Laera. Durante la segunda década del siglo XX, la información generada por los representantes diplomáticos de ambas naciones es escasa debido a que éstas se encuentran inmersas en convulsiones políticas internas. Un espacio temporal en el que cada país vive una revolución que transformaría sus estructuras políticas y sociales, que impondría nuevas características a la relación. No es sino hasta 1919 cuando se inicia el primer contacto entre México y la Rusia soviética. Ambas naciones se encontraban en situación similar. Los dos gobiernos buscaban el reconocimiento de las potencias y ambos se encontraban en permanente amenaza de invasión. Cuando ese estado de cosas se modificó, las relaciones diplomáticas se volvieron factibles. Acontecimientos como este corresponden en mucho a condiciones externas, pero también en gran medida son resultados de los requerimientos internos impostergables, de las exigencias del ritmo político interno, tanto de México como de la URSS. Por lo anterior, creo que hoy celebramos un acto de soberanía de ambas naciones, un acto que constata
que nuestros países no establecieron relaciones para lanzar un esquema de política exterior, sino que ya estaban en condiciones de lanzarla, porque la disposición del poder es algo que ya se ha construido anteriormente. Es una política exterior previamente definida por dos estados soberanos. Asimismo, el establecimiento de relaciones entre nuestros gobiernos es también una constatación de que la política y la diplomacia habían retornado la palabra que años atrás estuvo en manos de los ejércitos. México y Rusia recorrieron caminos muy distintos que parecieron convergir al vivir ambos las impactantes revoluciones de principios del siglo XX. No obstante las disparidades de estas historias, las relaciones de nuestros países se sustentaron en los principios emanadas de ambas revoluciones. Esto resulta muy significativo, tomando en consideración que hasta ese momento prácticamente eran casi nulos los antecedentes comerciales directos o culturales entre las dos naciones. En octubre de 1919, el cónsul general de México en Nueva York informa a Ramón P. de Negri, subsecretario de Relaciones Exteriores, que representantes del gobierno bolchevique se presentaron en el consulado para informar que el gobierno de Lenin deseaba enviar a México, por el momento, una representación de carácter comercial y manifestaron las grandes simpatías del gobierno ruso hacia el de México por tener los mismos ideales y tendencias. El cónsul mexicano consideró que sería de gran trascendencia tener en México una representación semejante. Y es que para ese momento se conocían ampliamente las discusiones que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional Francesa sobre la derrota militar de los 12 países que invadieron a Rusia, reconociendo que en ello significaba que el nuevo Estado soviético había demostrado una extraordinaria fortaleza del gobierno bolchevique y del Ejército Rojo. Era evidente la sólida organización política, social y económica del nuevo Estado. Un mes después, la respuesta al informe del cónsul mexicano en Nueva York indicaba que el presidente de México consideraba que en ese momento no era conveniente tener la representación porque se prestaría a malas interpretaciones. Efectivamente, las relaciones entre México y Estados Unidos eran tan precarias y tan tirantes que amenazaban con romperse a la menor provocación. Asimismo, los constantes amagos intervencionistas reducían el margen de maniobra del gobierno mexicano. Así pues, durante los primeros años de la década de los 20, tanto en México como en la URSS, se iniciaba otra conquista, la conquista de la nación y su despliegue hacia el exterior. Días después del reconocimiento del gobierno de México por parte de los Estados Unidos, en agosto de 1923, el señor Boris Svirsky, representante confidencial del gobierno de Rusia, se acercó a la embajada mexicana en Washington con objeto de conversar sobre la conveniencia del establecimiento de relaciones diplomáticas, considerando que la normalización de las relaciones con los Estados Unidos era un hecho consumado. Las negociaciones comenzaron y 12 meses después, el 22 de agosto de 1924, México se constituye en la primera nación del continente americano en establecer relaciones con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el primer país socialista de la historia. Reconocer al Estado soviético fue un acto de ejercicio soberano. El 7 de noviembre, apenas unas semanas antes de que Plutarco Elías Calles asumiera la presidencia de la República,
el embajador Stanislav Peskovsky presentó sus cartas credenciales. Plutarco Elías Calles mostró simpatía por el gobierno soviético, también emanado de una revolución y que padecía igualmente los problemas del reconocimiento de su legitimidad. La afinidad duró poco. El disgusto del gobierno mexicano tenía doble origen. Por un lado, unas declaraciones desafortunadas en el sentido de que México constituía un excelente bastión para el desarrollo de la política soviética en América Latina. Por otro, la embajada se había convertido en una especie de oficina alterna del Partido Comunista Mexicano, lo cual podía dejar de considerarse una intromisión en los asuntos internos del país. Así pues, las injerencias del embajador, reconocida por él mismo, resultó inconveniente para las relaciones diplomáticas. A mediados de 1926, el embajador Peskovsky abandonó el país y en su lugar llegó Alejandra Kollontai, quien fuera recibida con gran cordialidad por el presidente Calles. Sin embargo, la permanencia de Kollontai fue de apenas 6 meses. Su lugar fue ocupado por Alexander Makar, quien asume su cargo en 1928. Cabe señalar que a medida que el gobierno mexicano se consolida y lima sus desacuerdos con los Estados Unidos, la carta del contrapeso que ofrecía la buena relación con la Unión Soviética pierde importancia y por lo mismo es menos tolerante a la actividad comunista en la vida política. A raíz del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, el gobierno mexicano redobla la vigilancia sobre los opositores, a la par de la represión, por supuesto. A lo largo de 1929, el comunismo mexicano conoce asesinatos, encarcelamientos y un hostigamiento que lo conduce a la actividad clandestina. El fusilamiento de líderes comunistas, el desafuero del diputado Hernán Laborde, la clausura de las oficinas del Partido Comunista y de su periódico El Machete, alteraron las relaciones con la URSS. Jesús Silva Herzog, representante de México en Moscú, afirmaba que la campaña contra el presidente interino, Portes Gil, era orquestada desde Moscú. En enero de 1930, el gobierno de México decidió suspender sus relaciones diplomáticas con el gobierno de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entre los argumentos señalados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se afirmaba que la propaganda contra las instituciones mexicanas y contra la Revolución Nacional había sido preparada y dirigida desde Rusia. En cambio, para el gobierno soviético, las relaciones habían sufrido serios tropiezos, por un lado, por la campaña contra los comunistas. Y otro punto importante del desacuerdo fue el enfoque de México sobre la cuestión de Manchuria. Litvinov, subcomisario del pueblo para los negocios extranjeros, consideró como inamistosa la posición mexicana, ya que no difería en sus puntos esenciales de la adoptada por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Por ello, el funcionario consideró que la actitud de México obedecía a indicaciones expresas de Washington. Las relaciones diplomáticas permanecieron fracturadas hasta 1942. Sin embargo, la documentación da indicios del interés en su restablecimiento. En ese sentido, llama la atención la carta que remite el 24 de abril de 1934 Luciano Yublán Rivas, encargado de negocios ad interim en la Embajada de México en Varsovia, al secretario de Relaciones Manuel Puig Casuranga. La carta señala lo siguiente: recibí anteayer la muy atenta carta de usted de fecha 6 del corriente relativa a la cuestión de la reanudación de nuestras relaciones
diplomáticas con la Unión Soviética. Simultáneamente, el secretario de Relaciones solicita información sobre los convenios firmados al establecerse las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos. Asimismo, de esta carta se desprende que Jöblán había entablado conversaciones con los representantes sobre el tema, los representantes soviéticos, por supuesto. Años más tarde, el general Alfredo Breceda, enviado extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Suecia, en una comunicación de enero de 1939, comenta ser gran amigo de la señora Alejandra Kollontai, representante soviética en Estocolmo, con quien conversa sobre la importancia y conveniencia de reanudar las relaciones con la URSS. A pesar de estas tentativas, las circunstancias no favorecieron un verdadero acercamiento. No es sino hasta 1941 cuando en distintas ciudades europeas y en Washington se realizan contactos entre los representantes diplomáticos de ambas naciones, con el objeto, por supuesto, de analizar las posibilidades para reanudar las relaciones. En México existía ya en el ambiente un interesante movimiento de simpatía a favor de ese paso. Organizaciones políticas como la Liga de Acción Política, dirigida por Narciso Basol, así como escritores e intelectuales, sugieren que se renueve la amistad entre los dos países. Finalmente, en noviembre de 1942, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas. Se puede decir que a lo largo de los 130 años de relaciones diplomáticas, los principios que guían la política exterior de los dos países son, en considerable medida, similares. Las relaciones se han basado en la plena igualdad de los derechos de los estados, en el respeto a la independencia y soberanía y en la no injerencia en los asuntos internos del otro, lo que constituye un ejemplo de la trascendencia de la política de coexistencia política entre los estados. Los diferentes gobiernos de ambas naciones han logrado formular criterios similares frente a diversos problemas internacionales. Muchas gracias.